Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas buenas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Hay una señora de Jarabacoa que vive en Corona, Queens, y hace quizás 16 años ella siempre se levantaba a las 3 de la mañana a rezar el Rosario de la Misericordia y a las 5 de la mañana hacerle Rosario a la Virgen, todos los días en misa, todos los días de oración. Y un día, dice ella, termina de rezar el Rosario y se le ilumina. Ella no estaba dormida, estaba despierta, se ilumina la habitación y dice que se le presentó Jesús de una manera tan radiante que no hay manera para descubrirla, que no hay manera para describir. Y la toma de la mano y la eleva su espíritu. Ella podía ver su cuerpo. Y Jesús le dije: vamos que te voy a mostrar un lugar. Y dice que la llevó a un lugar horrendo. Era el infierno que el Señor le estaba mostrando. Y ella le entró un miedo y el Señor le dijo: no te preocupes porque yo te protejo. Es decir, ella como que, ay Señor, sácame de aquí. El Señor quería que ella viera cómo era el infierno. Dice que estaban las almas, como dice el Evangelio de hoy, en un estado de desesperación. Dice que la gente caía en un fango de candela, ¿verdad?, de fuego, y la gente por la desesperación subía otra vez y otra vez volvía a lo mismo. Y dice que es un estado de desesperación que, como dice ella, Nereida, y como dicen otros santos, ¿verdad?, cuya alma ha sido arrebatada para contemplar el infierno, dice, no hay palabra para describir lo horrendo, lo que se siente, la calamidad, el dolor, la desesperación de las almas en el infierno. Y dice ella que después de contemplar todo ello con una angustia tan grande, el Señor la llevó a otro lugar y ella pudo contemplar el cielo. Y dice, más que lo que se ve, los ángeles y las almas en pureza, es el estado de paz, de alegría, de bienestar que se siente de plenitud. Dice ella que si no hay palabras para describir los horrores del infierno, no hay palabra tampoco para describir los gozos del cielo. Resulta que quizás 11 o 12 años después, dice que después de rezar el rosario viene Jesús y le dice, Nereida, habla de lo que yo te enseñé. Ella en ese momento me llama en el día y me dice, Padre, yo que hace tanto tiempo me soñé eso. Y ahora el Señor me llama y me dice que hable de eso a la gente. ¿Por qué el Señor me pide eso? Yo me puse en oración y sentí como en mi corazón, el Señor le pide que hable de eso porque la gente se ha olvidado del infierno y se ha olvidado del cielo. En ese tiempo yo dirigía Radio María en Nueva York para la costa este y creo que 2 veces pues ella la llamamos para que ella diera su testimonio y la llevamos a muchos grupos y a la iglesia para que ella diera su testimonio en obediencia a Dios.
El Evangelio de hoy tiene una tonalidad apocalíptica. ¿Qué quiere decir apocalíptica? Que nos habla de las postrimerías, de los últimos acontecimientos de la vida humana. Es decir, nos habla del juicio final. Es decir, con esta parábola de los peces escogidos, dice, así será el final de los tiempos, los ángeles separarán los buenos de los malos y los malos serán tirados al horno. Y dice el Evangelio, y allí será el llanto y la desesperación. Allí será el llanto y la desesperación. Si hay algo que poco a poco se va perdiendo dentro de la iglesia, es esa dimensión escatológica. Es decir, que Dios nos ha llamado a nosotros y nos llama a una vocación trascendente. Es decir, nos llama a la vida eterna, nos llama al cielo. Pero ¿qué pasa? El mundo cada vez más, la tecnología, la ciencia, los inventos, la modernidad, las nuevas cosas que cada día tiran al mercado, nos de alguna manera acaparan nuestra atención y hasta dentro de la iglesia uno corre el riesgo de creer que ¿para qué yo estoy en la iglesia? Es que en la iglesia se siente bien, que Dios me da una paz. Y hasta hay gente que prometen que si tú entras a la iglesia tú nunca vas a sufrir y Dios te va a dar casa, te va a dar trabajo, te va a dar esto. ¿Que eso es malo? No, no es malo. Pero la cuestión es que la llamada final y la que no debemos perder nunca es la visión del cielo o del infierno, es decir, las postrimerías. San Luis Gonzaga, cada vez que iba a dar un paso, que iba a tomar una decisión, se ponía a pensar, y era un jovencito en el seminario, y decía él, y eso sirve mucho para la gente que pregunta, padre, ir a una fiesta es malo, beberse una cerveza es malo, tomarse un cigarrillo es malo, ir qué sé yo qué cosa es malo. La gente pregunta eso. Y quizás la respuesta más acertada en cuanto a eso la tiene San Luis Gonzaga, que cuando iba a dar un paso, iba a tomar una decisión, él inmediatamente pensaba en el cielo o en el infierno. ¿Esto me acerca a Dios o me acerca al infierno? ¿Esto me acerca a mi salvación o a mi condenación? ¿Esto agrada o desagrada a Dios? Eran los niveles que él usaba y determinaba para tomar una decisión. Él en ningún momento quería poner en peligro su eterna salvación. Es decir, decía él, ¿qué es lo bueno? Lo que no ayuda a la salvación. Lo que no ayuda a la salvación, aunque tú lo veas bueno, deja eso. Dedícate a eso, a hacer las cosas que acerquen a la salvación. Y pensemos nosotros, Santo Domingo Sabio, un niño de 11, 12 años, antes morir que pecar, porque el pecado me lleva al infierno. Y miremos que lo que más ha motivado la santidad en la historia de la iglesia de tanta gente, no es ni siquiera pensar en el estado de sufrimiento del cielo, del infierno, o el estado de gozo del infierno. Lo que más motivado es que ese gozo del cielo o ese sufrimiento del infierno es para siempre. Es para siempre, es eterno. Dice que en la puerta del infierno hay unos ganchos, oigan, unos ganchos como unas perchas, para que usted cuando llegue enganche ahí la esperanza, porque al infierno se entra sin esperanza. Es decir, se engancha ahí y usted entró sin esperanza, porque es para siempre. Y hay dos comparaciones, una que la pone el padre Lorenz y la otra el padre Luis Toro, sobre el infierno. Dice, ¿qué es el gozo del cielo y qué es el sufrimiento del infierno? Dice, bueno, imagínate que tú te portaste mal en la tierra, hiciste lo que te daba la gana, por lo importante era pasarla bien, que contigo nadie se meta, que tú no creas nada, que tú creas tu manera, hiciste barbaridades y moriste y llegaste al infierno. Y el otro renunció a todo gusto personal para solo hacer aquello que agrada a Dios. Y ese llegó al cielo. Y entonces,
El que está en el cielo dice, ay, pero qué gozo más bonito. Yo no quiero que nunca esto pase. Ay, me preocupa que pase el tiempo y que yo salga de aquí. Y el que está en el infierno está en una desesperación y solamente se pregunta, ¿y cuándo yo voy a salir de aquí? Y viene alguien y en la pared frente al cielo y al infierno pinta un reloj con tinta. Y en ese reloj pone que son las 11:30 de la mañana. Y resulta que le dice al que está al infierno, mire usted, no se preocupe, que cuando este reloj que está pintado aquí con tinta en la pared, cuando este reloj que tiene las 11:30 den las 12, usted va a salir del infierno y se va para el cielo. Y le dice al que está en el cielo, mire, aproveche el tiempo, que cuando este reloj den las 12, usted va a salir del cielo. Y entonces el que está en el infierno dice, bueno, ay, pues qué bueno que dentro de media hora yo voy a salir de aquí. Y el que está en el cielo dice, ay, pues déjame gozar porque disfrutar el cielo, el gozo de Dios, porque yo en media hora salgo de aquí. Pero el reloj está pintado con tinta y pasó un día y son las 11:30. Y pasó una semana y son las 11:30. Y pasó 1000 años y son las 11:30. Es decir, el tiempo no tiene efecto sobre ese reloj. ¿Por qué? Porque el reloj no avanza, el reloj está pintado en tinta. Y por eso, en ese reloj es lo mismo que pase un día a que pasen 1000 millones de años, a que pasen 50.000 millones de años, a que pasen todos los miles y millones de años que uno tenga en la cabeza. El tiempo no tiene efecto como ese reloj. Siempre serán las 11:30 y el que esté en el infierno sufriendo es para siempre y el que esté en el cielo gozando es para siempre. Y el Padre Toro pone otro ejemplo, que porque no pensamos en estas cosas, pensamos en la paz, en el gozo y que Dios me dé esto y que Dios me dé lo otro y nos olvidamos del infierno y muchas veces hasta dentro de la iglesia pues nos dedicamos a otra cosa y olvidamos nuestra vocación a la salvación. Dice el Padre Luis Toro, ¿qué es el infierno? Dice, es que tú llegaste allí por desobediencia a Dios. Y entonces, tú estás en una desesperación sin límite por ese fuego y ese horror, bueno, y ese tormento que ha preparado el diablo para aquellos que se dejen engañar por él en este mundo. Entonces, tú estás en el infierno, llegaste ahí de manera desesperada y te dicen, mire, una vecilla, un ave, una rolita, va a transportar toda la arena que hay en el mundo, toda la arena del mundo hacia el cielo. Y en cada viaje, la tortolita va a llevar un granito de arena en el pico. Y cada viaje va a durar 1.000.000 de años. Oiga, 1.000.000 de años y toda la arena que hay en el mundo. Pero nada, le entra alguna esperanza, alguna vez eso terminará. Y resulta que empieza el pajarito da viaje y cada viaje 1.000.000 de años. Imagínense, 1.000.000 de años y 1.000.000 de años. Pero resulta que todo lo creado tiene un límite. Resulta que al final el pajarito vino a buscar el último granito de años después de, imagínense, tantos miles y millones y millones y millones de años. Entonces se fue y ahí está el que esté en el infierno sufriendo con la esperanza de que el pajarito va a venir, hasta que por fin viene el pajarito. Y dice, ay, por fin voy a salir de aquí. Y le dice al pajarito, no, ahora que usted está comenzando. Ahora que usted está comenzando. Por eso, hermanas y hermanos, al final de los tiempos, el bien triunfará sobre el mal. Los buenos, los que obedezcan a Dios, irán al cielo, y los que desobedezcan a Dios, los que hagan pacto con el mal, irán al infierno. Pidamos a Dios una cosa, que el Señor nos prive de cualquier cosa en este mundo, pero que no nos prive de la salvación eterna. Amén.